Muy bien, jovencitos y jovencitas, sean bienvenidos nuevamente a este curso virtual de estadística descriptiva. Recuerden que estamos trabajando las diferentes medidas de tendencia central. En esta oportunidad vamos a trabajar el cálculo de la mediana, que es una de las medidas de tendencia central más conocidas. Recuerden que en la clase anterior empezamos a trabajar la mediana y trabajamos un caso que se presenta en el cálculo de la mediana. Recuerden que se presentan tres casos, que son el cálculo de la mediana en una tabla simple, el cálculo de la mediana en una tabla simple con frecuencias y el caso 3, que es el cálculo de la mediana en una tabla de datos agrupados en intervalos de amplitud constante. En esta oportunidad vamos a trabajar el caso 2 y el caso 3. Entonces tenemos el caso número 2, que es el cálculo de la mediana en una tabla simple con frecuencias. Les presento la fórmula que vamos a trabajar y cada uno de estos símbolos que observan aquí en la fórmula representa lo siguiente. MD que observan aquí significa la mediana. LI, que es lo que tienen aquí, significa límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. Tenemos N, que es esta N que tenemos aquí, que es el tamaño de la muestra o el número de datos. Seguidamente tenemos la frecuencia acumulada, que es la que tenemos aquí en esta parte de la fórmula. Es la frecuencia acumulada anterior a la clase en donde se encuentra la mediana. Pónganle mucha atención a esta parte. Dice frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Veamos entonces, tenemos la F, que significa frecuencia absoluta. Seguidamente tenemos el ejemplo que vamos a trabajar para explicarles el cálculo de la mediana en este caso número 2. Aquí les presento el ejemplo y dice que son calificaciones obtenidas por 30 estudiantes en un examen de matemática de segundo básico. Estas son las diferentes calificaciones. En esta columna tenemos las diferentes calificaciones y en esta columna tenemos la cantidad de veces que se repite cada una de las diferentes calificaciones. De esta forma sabemos que solo un estudiante tiene la calificación de 58, que 3 estudiantes obtuvieron la calificación de 60, que 4 estudiantes obtuvieron la calificación de 66, que 5 estudiantes obtuvieron la calificación de 70, que 6 estudiantes obtuvieron la calificación de 76, que 5 estudiantes tienen una calificación de 81 y finalmente sabemos que 6 estudiantes tienen la calificación de 90. Entonces, para calcular la mediana en este caso, tenemos también el mismo ejemplo que es el que les presentaba en la diapositiva anterior. Aquí entonces representamos como X las diferentes calificaciones y como F la cantidad de veces que se repiten cada una de estas calificaciones. Y el número de datos, recuerden que es 30, este 30 que tenemos en este caso. Entonces, para calcular la mediana, vamos a aplicar la fórmula, esta fórmula que tenemos. Y lo primero que vamos a hacer es calcular esta columna de frecuencias acumuladas. Si no recuerdan cómo calcular la frecuencia acumulada, observen lo que voy a hacer en este caso. Esta frecuencia absoluta la copian, que va a ser la primera frecuencia acumulada. La siguiente frecuencia acumulada la van a obtener al sumar esta primera frecuencia acumulada con la frecuencia absoluta que sigue, ¿verdad? Entonces 1 más 3 nos da 4. Y seguidamente sumamos esta frecuencia acumulada más esta frecuencia absoluta. 4 más 4 que es igual a 8. Y 8 más 5 que es igual a 13.
13 más 6, que es igual a 19, 19 más 5, que es igual a 24, 24 más 6, que es igual a 30. Esta última frecuencia acumulada siempre va a ser igual al número total de datos. Eso siempre va a pasar. Después de calcular la frecuencia acumulada, vamos a aplicar la fórmula. Pero si observan, aquí tenemos esta parte de la fórmula que es n partido 2. Esta parte nos indica la posición de la mediana. De esta forma sabemos que n tiene el valor de 30, ¿verdad? Entonces 30 dividido 2 es igual a 15. Entonces 15 es la posición de la mediana. ¿Qué vamos a hacer con 15? Pues simple y sencillamente lo vamos a localizar en la columna de frecuencias acumuladas, que es esta columna que tenemos aquí. Y vamos a tomar en cuenta siempre la primera frecuencia acumulada que contiene a esta posición de la mediana. Veamos cuál es esa primera frecuencia acumulada que contiene a 15. 1 obviamente no contiene a 15. 4 tampoco contiene a 15. 8 no contiene a 15. 13 no contiene a 15. 19 sí contiene a 15. Vean que es la primera frecuencia acumulada que contiene a 15, que es la posición de la mediana. Entonces 19 contiene a 15, vamos a marcar esta fila porque es donde se encuentra la mediana. Vean, 24 también contiene a 15, 30 también contiene a 15, pero siempre vamos a tomar en cuenta la primera frecuencia acumulada que contiene a la posición de la mediana. Entonces la mediana se ubica en esta fila. Seguidamente vamos a sustituir en la fórmula el valor de todos los datos. Mediana es la que estamos buscando y límite inferior es 75.5. ¿Cómo obtuvimos este dato? Pues a este dato que tenemos en X, en esta columna, le vamos a restar 0.5. Entonces 76 menos 0.5 va a dar 75.5, es lo que tenemos en este caso. Sumamos entonces la siguiente parte, que es lo que está dentro del paréntesis. N entre 2, recuerden que nos dio 15 porque 30 entre 2 da 15, entonces 15 va en esta parte y pónganle mucha atención a lo que procede. Dice que le vamos a restar la frecuencia acumulada anterior a la clase o fila en donde se encuentra la mediana. Recuerden que esta es la fila donde se encuentra la mediana, es esta que tengo marcada, y 19 es la frecuencia acumulada que contiene a la posición de la mediana. Entonces lo que aquí nos dice es que tenemos que tomar en cuenta la frecuencia acumulada anterior. Esta es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada anterior es 13. Entonces, por eso aquí colocamos el 13. Y finalmente tenemos la F, la frecuencia absoluta. Pues vamos a tomar, esta es la columna de F. Y vamos a tomar el valor de F que se encuentra en la fila que hemos resaltado, que es esta fila. Entonces va a ser 6. De esta forma, 6 es la frecuencia absoluta. Seguidamente lo que vamos a hacer es copiar, solo copiamos 75.5, que es lo que tenemos en esta parte, y le vamos a sumar lo que resulta de lo que hay dentro del paréntesis. Entonces, recuerden que si a 15 le restan 13, obtienen 2. Y si dividen 2 entre 6, obtienen 0.33, que es lo que tenemos en esta parte, 0.333. Y finalmente, para encontrar la mediana, solo tenemos que sumar 75.5 más 0.333, que es igual a 75.83. Este valor es la mediana, 75.83. También pueden calcular la mediana con solo localizar la frecuencia acumulada que contiene a la posición de la mediana, en este caso 19.
Entonces pueden tomar el valor de x que se encuentra en esta fila que se ha resaltado, que es 76. Pueden tomar ese valor como la mediana. Pero algunas veces se presentan dificultades sobre este paso, entonces siempre es más recomendable trabajar con esta fórmula, pero vean que la diferencia no es mucha. 75.83 no tiene mucha diferencia con 76, e incluso aproximando sabríamos que la mediana es 76. Ahora bien, ¿qué significa este dato que hemos encontrado? Esto significa que la mitad de los datos es menor a 75.83 y la otra mitad es mayor a 75.83, o en otras palabras, sabemos que el 50% de los datos es menor a 75.83 y el otro 50% de los datos es mayor a 75.83. Muy bien, entonces esta es la forma de calcular la mediana en una tabla simple con frecuencias. Ahora veamos el siguiente caso. Este caso, el caso número 3, es probablemente lo que se les dificulta a muchos estudiantes en este curso de estadística descriptiva. El caso 3, recuerden que es el cálculo de la mediana en una tabla de datos agrupados en intervalos de amplitud constante. Y aquí les presento el ejemplo que vamos a usar para calcular la mediana en este tercer caso. Dice: las calificaciones que obtuvieron 130 alumnos en un examen de biología son las siguientes. Aquí están las diferentes calificaciones de los 130 alumnos. Vean que aquí los datos están agrupados en intervalos de amplitud constante. La amplitud del intervalo es 11 que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque entre 12 a 22 tenemos 11 datos agrupados. Veamos, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Entonces hay 11 datos agrupados. Y también entre 23 a 33 hay 11 datos agrupados. De 34 a 44 también hay 11 números agrupados. De 45 a 55 también hay 11 números agrupados. De 56 a 66 también hay 11 números agrupados, y así sucesivamente. En cada una de las clases que tenemos aquí hay 11 números agrupados. Sabemos también que 3 estudiantes obtuvieron una calificación comprendida entre 12 a 22, que 9 estudiantes tienen una calificación comprendida entre 23 a 33, que 16 estudiantes tienen una calificación comprendida entre 34 a 44, 20 estudiantes tienen una calificación comprendida entre 45 a 55, 27 estudiantes tienen una calificación comprendida entre 56 a 66, 19 estudiantes tienen una calificación comprendida entre 67 a 77, 18 estudiantes obtuvieron una calificación comprendida entre 78 a 88 y 18 estudiantes tienen una calificación comprendida entre 89 a 99. Y si sumamos todos los valores de la frecuencia, obtenemos el número total de datos. Vean que si sumamos 3 más 9 más 16 más 20 más 27 más 19 más 18 y más 18, tenemos un total de 130 datos, que son los mismos datos que tenemos en esta parte. Y seguidamente vamos a aplicar la fórmula. Y la fórmula que vamos a aplicar para calcular la mediana, en este caso 3, es la siguiente. Donde MD representa la mediana. MD, que es lo que tenemos aquí, representa la mediana, que es la que vamos a buscar. LRI representa el límite real inferior. N, que es el tamaño de la muestra, esta N que tenemos aquí es el tamaño de la muestra o el número total de datos. La F, A y A representa la frecuencia acumulada anterior, Y seguidamente F, que significa la frecuencia absoluta. Y finalmente tenemos la I minúscula, que representa la amplitud del intervalo. Sabemos que esa amplitud del intervalo es igual a 11. Sabiendo esto, vamos a
calcular entonces la mediana. Vamos a denominar como X la variable que estamos trabajando, que son calificaciones, y aquí tienen las mismas calificaciones que teníamos en la tabla anterior, y como F la frecuencia. Aquí tienen todas las frecuencias, son los mismos datos de la tabla anterior, lo único que hicimos es cambiar esta parte, calificaciones por X y frecuencia por F. Entonces vamos a aplicar la fórmula, que es la misma fórmula que explicamos en la diapositiva anterior. Seguidamente, aquí están los pasos. Paso número 1. Dice que tenemos que calcular los valores de las columnas límite real inferior y la frecuencia acumulada. Calculemos primero entonces los valores de la columna límite real inferior. Aquí están esos datos en esta columna. Recuerden que el límite real inferior lo calculamos de la siguiente forma. A 12, que es el límite inferior, le vamos a restar 0.5 y obtenemos 11.5. A 23, que es el límite inferior, le vamos a restar 0.5 y obtenemos 22.5, que es el límite real inferior. A 34 le vamos a restar 0.5 y tenemos 33.5, que es el límite real inferior. El siguiente límite real inferior es 44.5 y lo obtenemos al restar de 45 0.5. A 56 si le restamos 0.5 tenemos 55.5. Si a 67 le restamos 0.5 tenemos 66.5. Y si a 78, que es el límite inferior, le restamos 0.5, tenemos 77.5. Y de 89, que es el límite inferior, le restamos 0.5 y obtenemos 88.5. Seguidamente, en el mismo paso número 1, vamos a calcular el valor de la frecuencia acumulada. Pero antes de eso, si se preguntan por qué calculamos el límite real inferior, precisamente porque aquí la fórmula nos pide ese dato para su posterior aplicación. Ahora bien, calculemos entonces la columna de frecuencia acumulada. Es precisamente lo que tenemos en esta columna. ¿Cómo lo encontramos? Pues precisamente aquí la primera frecuencia acumulada es la misma frecuencia absoluta. Lo único que tenemos que hacer es copiar la primera frecuencia absoluta, que va a ser la primera frecuencia acumulada. La siguiente frecuencia acumulada la vamos a obtener de la siguiente forma. A 3 le vamos a sumar 9 y tenemos 12. A 12 le sumamos 16 y tenemos 28. A 28 le sumamos 20 y tenemos 48. A 48 le sumamos 27 y tenemos 75. A 75 le sumamos 19 y tenemos 94. A 94 le sumamos 18 y tenemos 112. Y a 112 le sumamos 18 que tenemos 130. Recuerden que este último valor de la frecuencia acumulada siempre va a ser igual al número total de datos. Bueno, tenemos el paso 1, entonces procedamos a trabajar el paso número 2, que es calcular la posición de la mediana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues dividiendo el tamaño de la muestra entre 2. ¿Por qué? Porque recuerden que la mediana lo que hace es localizar el valor que se ubica en el centro de los datos. O la mediana es el número que divide exactamente en dos partes iguales al número total de datos. Bueno, entonces vamos a calcular la posición de la mediana, que es prácticamente lo que tenemos en esta parte de la fórmula. N entre 2. ¿Cuál es el valor de n? Pues es 130. Y 130 dividido entre 2 es exactamente igual a 65. Entonces 65 es la posición de la mediana. Ahora que tenemos la posición de la mediana, procedamos a trabajar el paso número 3, que dice localizar la posición de la mediana en la columna de frecuencias acumuladas. Atención con este paso 3. Dice que vamos a localizar la posición de la mediana en la columna de frecuencias acumuladas. Esta es la columna de frecuencias acumuladas. Entonces, entre estos datos vamos a localizar la posición de la mediana, y pongan atención que siempre vamos a tomar en cuenta la frecuencia acumulada
que contiene a la posición de la mediana. Pero cuando hay muchas frecuencias acumuladas que contienen esa posición, siempre vamos a tomar en cuenta la primera frecuencia acumulada que contiene a la posición. Veamos entonces, 65 es la posición de la mediana. Veamos cuál es la primera frecuencia acumulada que contiene esa posición. 3 no lo contiene. 12 tampoco contiene esa posición. 28 no contiene a 65. 48 no contiene a 65. La primera frecuencia acumulada que contiene a 65 es 75. Entonces, 75 es la frecuencia acumulada que contiene a la posición de la mediana, que es esta que tenemos aquí. Sabiendo eso, pasamos al paso 4, que es seleccionar la clase mediana. Pues precisamente es esto que observan aquí. Vean que esta fila, toda esta fila la tengo marcada de este color porque esta es la clase mediana que nos pide el paso número 4, seleccionar la clase mediana. Entonces esta es la clase mediana. ¿Para qué nos va a servir la clase mediana? Pues la clase mediana nos va a servir para sustituir los valores en la fórmula que tenemos en este caso. Ahora bien, sustituyamos los valores en la fórmula. Vean, mediana, recuerden que es la que estamos buscando. El límite real inferior, ¿cuál sería? Esta es la columna del límite real inferior. Y el límite real inferior que vamos a trabajar es el que se encuentra en la clase mediana, que es 55.5. Entonces colocamos aquí 55.5 más todo lo que aparece dentro del paréntesis. Vean, n entre 2 que nos pide la fórmula, que es lo que tenemos aquí, es la posición de la mediana. N es 130, 130 entre 2 da 65, entonces 65 es la posición de la mediana, entonces n entre 2 es igual a 65, menos. Pónganle mucha atención a lo siguiente que voy a mencionar porque es lo que más se le dificulta a los estudiantes. Necesitamos la frecuencia acumulada anterior. Bueno, observen, la frecuencia acumulada que contiene a la posición de la mediana es 75 y esa es la que seleccionamos como la clase mediana, pero el dato que nos piden aquí, que es frecuencia acumulada anterior, ¿anterior a qué? Anterior a la clase mediana. La clase mediana es la que tenemos seleccionada aquí. La frecuencia acumulada anterior a esta clase mediana es 48. De esta forma, 48 es la frecuencia acumulada anterior y lo vamos a colocar en esta parte de la fórmula. Seguidamente necesitamos el valor de f. ¿Qué significa f? Significa frecuencia absoluta. Esta es la columna de frecuencias absoluta. Estas son todas las frecuencias absolutas. ¿Cuál vamos a tomar en cuenta? Pues vamos a tomar en cuenta la frecuencia absoluta que se encuentra en la clase mediana, que es 27. Entonces copiamos aquí 27 y finalmente la amplitud del intervalo. Recuerden que anteriormente habíamos dicho que la amplitud del intervalo es 11, pero si no saben cómo se calculó la amplitud del intervalo, pues se calcula cuando se construye esta tabla, pero también se puede calcular de esta forma. Si a este límite inferior 23 le restan el primer límite inferior, que es 12, obtienen 11. Esa es la amplitud del intervalo, o si no, solo cuenten cuántos datos hay agrupados en esta primera clase. Vean, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Tenemos 11 datos agrupados, por eso la amplitud del intervalo es de 11. Ahora que hemos sustituido todos los valores en la fórmula, procedemos a calcular la mediana. Y tenemos lo siguiente. 55.5 es lo mismo que hemos copiado aquí y resolvimos lo que hay dentro del paréntesis. 65 menos 48 es exactamente igual a 18. 65 menos 48 es igual a 17.
Seguidamente, el 27 que tenemos aquí, lo único que hacemos es copiarlo. La amplitud del intervalo que es 11, también lo copiamos y vean lo que pasa seguidamente. Este dato 55.5 lo seguimos copiando. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar 17 por 11. 17 por 11 es exactamente igual a 187 y 27 lo vamos a copiar. ¿Por qué lo vamos a copiar? Recuerden que todo número tiene un denominador y el denominador de 11 es 1, por eso multiplicando 17 por 11 tenemos 187 y 27 por 1 es igual a 27. Ahora bien, tenemos esta última parte, 55.5 lo seguimos copiando. Y ahora dividimos 187 entre 27. 187 entre 27, que es exactamente igual a 6.9259. Ahora que hemos hecho esto, la última parte que queda es sumar 55.5 más 6.9259. Y tenemos que la mediana es igual a 62.43. 62.43 es la mediana. Vean que la mediana, esta es la clase mediana y este dato 62.43 está entre 56 a 66. ¿Observan esto? 62.43 se encuentra entre 56 a 66. Pero, ¿qué significa este dato que encontramos? ¿Qué significa la mediana? Esto significa que la mitad de los datos son menores a 62.43 y la otra mitad de los datos es mayor a 62.43. O en otras palabras pueden decir que 50% de los datos son menores a 62.43 y el otro 50% de los datos son mayores a 62.43. Muy bien, hemos trabajado entonces el tercer caso en el cálculo de la mediana. Ahora les corresponde resolver el siguiente ejercicio. El primer problema dice, en el cuadro siguiente se presentan las edades expresadas en meses de 50 niños al momento de andar por primera vez, que fueron recopiladas por un pediatra. Estas son las edades. Están expresadas en meses, estas son las frecuencias. Lo que usted tiene que hacer es calcular la mediana, seguidamente interpretar el valor de la mediana. Este es el problema número 1 y el problema número 2 es el siguiente. En el siguiente cuadro se presentan las edades de 100 trabajadores de Ban Rural. Estas son las edades, vean que están agrupadas en intervalos de amplitud constante y en esta columna tenemos las frecuencias. Lo que usted tiene que hacer es calcular la mediana e interpretar el valor de la mediana. Aquí la amplitud del intervalo en este problema número 2 es igual a 5. Muy bien, jovencitos, esta ha sido toda la clase del día de hoy. Pasen un feliz día.